Vuelo BFR especial. Vuelo BFR al que el control de tránsito aéreo ha concedido autorización para que se realice dentro de una zona de control en condiciones meteorológicas inferiores a las mm, Victor Mike Charlie. VMC. Visual Meteorologic Conditions. Visual Meteorological Conditions. Ok. Entonces, un vuelo BFR especial es ese vuelo al que el controlador le ha autorizado para que pueda realizar sus operaciones dentro de una zona de control en condiciones meteorológicas que son inferiores a las BMC, a las condiciones meteorológicas visuales. Condiciones para poder autorizar un vuelo BFR especial. Primero, si es que el tránsito no nos permite, porque por si acaso, el controlador de aproximación no está en la obligación de aprobar vuelos BFR especiales. ¿Sí? Eso está sujeto a el criterio del controlador en base a lo que él va a evaluar en relación a los tránsitos que pueda tener en su espacio aéreo. Entonces, si las condiciones del tránsito tras la evaluación que hace el controlador le permiten autorizar este vuelo BFR especial, se los puede autorizar como vuelos BFR especiales a reserva de que la dependencia de control de aproximación así lo haga. ¿Ok? ¿Qué más hay que considerar? Que las solicitudes tienen que ser separadamente. ¿Okay? Cada vuelo tramita o solicita que se le autorice como vuelo BFR especial. No importa si son del mismo operador, no importa si están saliendo al mismo destino, no interesa. ¿Okay? Por separado se tiene que autorizar los vuelos BFR especiales. ¿Y cuándo se tiene que autorizar en relación a los mínimos meteorológicos visuales? Cuando la visibilidad en tierra no sea inferior a 1500 metros. ¿Cuánto es el mínimo de visibilidad que habíamos dicho para vuelos BFR, Rafael? 5.000 pies. 5000 pies, sí, seguramente. Fabiola. Fabiola. Fabián Cristian. Licenciado, 1500 pies. Ah, no, de visibilidad, 5000 metros. 5000 metros. ¿Has escuchado, Rafael? Sí, me confundí. 5000 metros de visibilidad. Entonces, esos 5000 metros de visibilidad es el mínimo para un vuelo BFR. Entonces, esos 5000 metros te está diciendo que se puede reducir hasta 1500, pero no menos. Si se reduciera menos, no puedes autorizar BFR especial. Entonces, cuando esa visibilidad de 5000 metros se reduzca hasta 1500, tú puedes autorizar BFR especial. Si es menos la visibilidad, no lo haces. ¿Está claro eso? Sí, Lice. Ok, ahora, evaluando esta visibilidad para autorizar un BFR especial, ¿tú qué vas a autorizar? Que ese vuelo entre en una zona de control, ya sea para aterrizar, para despegar o salir desde una zona de control. ¿Ok? Puedes también autorizar de que ese vuelo como BFR especial cruce la zona de control donde tú le has autorizado operar como BFR especial. O que opere localmente dentro de esa zona de control. Entonces, solo se puede autorizar BFR especial cuando la visibilidad de 5000 metros se ha reducido hasta 1500 metros. Puede ser 2000, puede ser 3000, pero no menos de 1500. ¿Está claro? Y eso es para operar en una zona de control. Deterioro de la performance de la aeronave.
Cuando hablamos del deterioro de la performance de la aeronave, nos estamos refiriendo a que la aeronave pueda perder algunas capacidades que hacen que pueda tener ciertas autorizaciones, como por ejemplo el operar en espacio aéreo RBSM. Si la aeronave pierde esta capacidad, no deberíamos dejarle operar en este espacio aéreo. Y si ya se encuentra en ese espacio aéreo RBSM, debería hacerse que esta aeronave abandone ese espacio aéreo. ¿Ok? Entonces, si existiese alguna falla o deterioro de los sistemas de navegación, de comunicación, de altimetría, de los mandos de vuelo, u otros que degraden la performance de la aeronave por debajo de ese nivel requerido para un determinado espacio aéreo donde la aeronave va a estar operando, el piloto tiene que notificar esta degradación de la performance de su aeronave sin demora a la dependencia de control de tránsito aéreo que está bajo control el espacio aéreo donde está operando. ¿Ok? Entonces, si está volando en un área terminal, al controlador del terminal tiene que decirle la dependencia del terminal. Si está volando, qué sé yo, en un espacio aéreo donde está en una aerovía a nivel de vuelo 410, en este caso hablando de la FIR La Paz, debería que estar con la dependencia de control de área, entonces al controlador de área tiene que hacerle conocer que se ha degradado esa performance. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que decirle? ¿Qué es lo que ha perdido? ¿Qué capacidad ha perdido? Por ejemplo, si ha perdido la capacidad RBSM, tiene que decirle que perdió esa capacidad de RBSM y el controlador, ¿qué tiene que hacer en consecuencia? Debe adoptar todas las medidas para establecer otro tipo apropiado de separación o de mínimas de separación. En este caso, si la aeronave ha perdido la capacidad RBSM en el espacio aéreo RBSM, cuando estaba volando ya en espacio RBSM, debería separar a los demás tránsitos con 2000 pies, si quiere mantener a esta aeronave en el espacio RBSM. La otra opción es de que salga del espacio aéreo RBSM, descienda y se lo pueda hacer volar por debajo del nivel de vuelo 290. ¿Okay? Respetando siempre la asignación de niveles pares o impares según la derrota. ¿Se ha entendido esto de la pérdida de performance o el deterioro de la performance de la aeronave? Sí, Lice. La separación vertical ya la hemos establecido que tiene que ser de 1000 pies por debajo del nivel de vuelo 290 y por encima del nivel de vuelo 410 debería ser de 2000 pies. Y entre el nivel de vuelo 290 y 410 inclusive, si la aeronave está aprobada RBSM, tiene que ser de 1000 pies. Eso está establecido en el manual sobre una separación vertical mínima de 1000 pies, que es el documento 9574. ¿Ok? Que ahí te establece que el espacio del RBSM está comprendido entre el 290 y 410 y qué capacidades tiene que tener la aeronave para poder ser aprobado el RBSM. Ahora, ¿dónde se hace, bueno, con quién se tramita la aprobación RBSM? Si una aeronave llega al estado y quiere operar, no es que esa aeronave inmediatamente puede volar a RBSM, por más que tenga todos los equipos, los instrumentos que son los que tienes que hacer, verificar para que te den la aprobación RBSM. Lo tramitas con la DGAC, ¿ok? La Dirección General de Aeronáutica Civil es la que te va a dar esa aprobación RBC, o sea, la capacidad de poder volar en el espacio RBC. Entonces, obtienes esa aprobación y recién se te puede autorizar. Entonces, la DGAC es para el Estado la que tiene que verificar que tú cumples los requisitos como operador para que tú puedas tener la aprobación RBC. Y esta aprobación RBC no solamente viene con la aeronave, sino también con la tripulación. El piloto también tiene que tener la capacidad de volar RBC. Ok, la asignación de niveles ya lo hemos repetido varias veces, desde la derrota 0 grados hasta las 179 es
impar y desde las derrotas 180 hasta las derrotas 359 es par. ¿Ok? Ahí está la separación horizontal, esto es lo que vamos a ver ahora. La separación horizontal, vamos a tener dos tipos de separación, una separación lateral y otra separación longitudinal. ¿Ok? Ya hemos mencionado a los ejes de la aeronave, entonces la separación longitudinal estará en función al eje longitudinal de la aeronave y la separación lateral en función al eje lateral de la aeronave. Empecemos con la separación horizontal y vamos a primero ver que se puede separar de forma horizontal por referencias a los mismos o diferentes lugares geográficos. Esta es una separación que vas a utilizarla cuando tengas como referencia lugares geográficos. ¿Ok? Los lugares geográficos pueden ser diferentes y esa determinación que la vas a hacer visualmente o por referencia de una ayuda para la navegación, te va a poder establecer la posición de la aeronave. Por ejemplo, ahí está el BORD de La Paz, tengo una aeronave al norte que está con esa derrota y va a volar así. Y tengo otra aeronave al sur del BORD que está con esa derrota y va a volar así. Entonces yo visualmente desde la torre de control estoy observando y estas aeronaves están separadas geográficamente. Una está al norte, otra está al sur. Entonces para eso yo puedo dar instrucciones porque sé que estas aeronaves están separadas por lugares geográficos diferentes, una al norte y otra al sur. Otro ejemplo de separación geográfica es que una aeronave te esté reportando que está por el Illimani y la otra aeronave que te reporte que está por el lago Titicaca. Estás usando dos referencias geográficas que están separadas y que las aeronaves que te están reportando estar en esa posición, tú sabes que están separadas de forma geográfica. ¿Okay? ¿Está claro esto de la separación por referencias a lugares geográficos? Sí, lice. Ok. Ahora, cuando hablamos de lugares geográficos, no siempre, digamos, se están refiriendo a algo que esté constituido por la naturaleza, como el imán y como la Titicaca. También se pueden usar algunas referencias como construcciones hechas por el hombre. Digamos, en el aeropuerto del Trompillo es muy utilizado. ¿Saben quién presta el servicio de agua potable en Santa Cruz, verdad? Saguapac. Saguapac presta el servicio de agua potable en Santa Cruz y este Saguapac tiene un tanque ahí, un tanque grande suspendido y para una referencia del controlador, cuando el tránsito está a cierta distancia, le piden que notifique lateral el tanque de Saguapac. El controlador más o menos ya calcula a partir de ahí cuánto tiempo va a demorar la aeronave en llegar hasta la estación, o sea, al Trompillo, y le sirve como referencia, ¿ok? Entonces, o le puede decir extienda hasta el tanque de Saguapac y el piloto también ya sabe dónde está el tanque de Saguapac porque visualmente lo está ahí teniendo eh, desde la cabina de control de la aeronave y puede él operar en función a esa instrucción en referencia al tanque de Saguapac. ¿Okay? Entonces puede utilizar esas cosas. Bordeme. Esta es una de las separaciones más utilizadas por el momento, porque nosotros, como se habrá podido advertir, tenemos emplazados BORs en el territorio dentro de nuestra FER. Y esta separación, cuando utilizas BOR, DME o distancia GNSS, la vas a poder hacer siempre y cuando tú determines en qué radial se encuentra la aeronave y en qué radial se encuentra la otra aeronave. Y como mínimo deberías tener 15 grados, en este caso, de divergencia. Ahorita vamos a ver en otros casos, digamos, cuando se están acercando, o cuando uno se acerca y cuando otro se aleja al BOR. ¿Okay? Y la primera aeronave debería estar como mínimo a 15 millas.
o más. ¿Ok? Tienes que tener entonces 15 grados de diferencia entre los radiales donde están establecidos en las derrotas de aeronave y la primera debería estar a 15 millas o más. Para un caso donde la aeronave se está acercando, estableces el radial y la otra también se está acercando al BOR, estableces el radial y si hay 15 grados o más y la primera aeronave debería estar a 15 grados, perdón, a 15 millas del BOR. ¿Ok? Puede estar más de las, bueno, menos de las 15 millas, sí puede estar. ¿Ok? Pero dense cuenta que a medida de que las dos aeronaves se van acercando, se va perdiendo eso. ¿Ok? Esas 15 millas es importante establecer, porque si esas 15 millas las vas a llegar a sobrepasar, se va a tener que reducir el mínimo y en consecuencia te vas a tener que cambiar de método de separación. Vas a tener que aplicar vertical o vas a tener que aplicar, qué sé yo, sacarlo de la derrota a una de las aeronaves cuando estamos hablando por control por vigilancia para que no se vaya acercando a esta otra aeronave. En un caso cuando la aeronave está acercándose y la otra está alejándose del bord, lo mismo, estableces los radiales y tiene que haber 15 grados. ¿Qué aeronave tiene que estar a las 15 millas o más? La que se está alejando. ¿Ok? En resumen, entonces, se podría establecer que la separación en base a borde MI o GNSS la puedes hacer de la siguiente forma. ¿Ok? Nótese, voy a usar un reto el puntero. Nótese acá que establecidos los radiales tenemos acá los 15 grados. ¿Ok? Los 15 grados. Entonces, ¿cuánto de separación lateral existe a las 15 millas? Esto que está en color plomo son las 15 millas. En el caso en que una aeronave se está alejando y otra se está acercando. Entonces, hemos dicho que la que se está alejando debería estar como mínimo a 15 millas. Entonces, ¿cuánto vas a tener aquí lateralmente? Si ustedes utilizan el teorema de los cosenos, van a poder establecer que es de 3.916 millas lateralmente. Entonces, redondeando son 4 millas. ¿Ok? Entonces, ese es el mínimo de separación lateral que existe acá. ¿En base a qué? A establecer los radiales y establecer las 15 millas para la aeronave que está alejando. Lo mismo acá para cuando las aeronaves se están acercando. Igual, hasta este punto de 15 millas hay las 4 millas. Ese es el mínimo. Se siguen acercando y ya no se puede tener el mínimo, porque se van a ir acercando. Cuando se están alejando, lo mismo. Acá vean, 15 grados, la segunda aeronave, porque esta es la primera. La segunda aeronave está por detrás. La primera ya ha llegado a las 15 millas, entonces existen las 4 millas lateral. Pero si esta aeronave de color plomo, la que está acá, está más atrás, no existe el mínimo. ¿Se ha entendido esto? Sí, Lice. Ok, entonces 15 grados, 15 millas es lo que tienen que memorizar. Separación lateral en base a NDB. Para cuando se habla de una separación lateral NDB, es similar a lo que hemos visto con el BOR, pero ambas aeronaves se tienen que establecer en derrotas hacia o desde el NDB, ya no en radiales. ¿Ok? Ya no en radiales. En este caso, derrotas hacia o desde el NDB. Y tienen que diverger 30 grados por lo menos y una de las aeronaves está por lo menos a una distancia de 15 millas o más. En este caso, ya no es en base a radiales, es en base a derrotas, primero. Segundo, la diferencia entre una derrota y la otra te tiene que dar como resultado 30 grados, ¿okay? Como mínimo. Puede ser más, pero 30 grados como mínimo. Y la aeronave que está, en este caso para dos aeronaves que están alejando del NDB,
La primera debería estar a 15 millas o más. 15 millas como mínimo. Ahí tienes la separación necesaria para NDB. Ok. Análogamente para los demás casos, cuando se están acercando, o una que se está acercando y otra que se está alejando del NDB, se lo puede realizar como lo hemos hecho con el BOR. ¿Ok? Entonces, no hay ningún problema. Lo que tienen que recordar es 30 grados, 15 millas para el NDB. Y en base a derrotas. BOR-GNSS. Para el BOR-GNSS hay que establecer una distancia de la misma forma los tres casos. Dos aeronaves que se están acercando al BOR, dos aeronaves que se están alejando del BOR, o una que se está acercando y otra que se está alejando. Los mismos casos se mantienen. Entonces, la aeronave que utiliza el BOR se tiene que establecer en un radial hacia o desde el BOR. Y se confirma que la otra aeronave que utiliza GNSS está establecida en una derrota con desplazamiento cero entre dos puntos de recorrido. Entonces, estableces los dos puntos de recorrido. Puede ser uno acá, qué sé yo, el BOR La Paz, y el otro puede ser la posición Dolgi, digamos, para la aerovía Upper Zulu 29. Estableces dos puntos. Entonces, tiene que haber desplazamiento cero, te dice. O sea, tienes que estar en la aerovía, no tienes que estar desplazado de la aerovía, entre dos puntos, entre esos dos puntos que hemos dicho, digamos, Dolgi y Paz. ¿Ok? Y por lo menos una aeronave se encuentra a una distancia mínima respecto al punto común. ¿Cómo se calcula esa distancia mínima? Se calcula de la siguiente forma. La diferencia angular entre las derrotas que se van a medir en el punto común, digamos que el punto común puede ser por La Paz, ¿ok? Vas a medir de 15 a 135 grados. Entonces, desde el nivel de vuelo 050 al nivel de vuelo 190, la distancia desde un punto común debería ser 15 millas. Entre el nivel de vuelo 200 al nivel de vuelo 600, la distancia desde un punto común debería ser 23 millas. Pues esta distancia que están viendo acá variará dependiendo del nivel, como lo pueden ver acá. Primera aeronave BOR o GNSS y la segunda aeronave GNSS. ¿Está claro? Sí, licenciado. Ok. Ya, me preguntan nomás los que necesitan preguntar. Hemos visto ya la separación lateral. ¿Ok? Todo esto lo que hemos visto es separación lateral. ¿Ok? NDB, BOR, que se llama BOR GNSS o GNSS GNSS, es separación lateral. Ahora vamos a ver la separación longitudinal. ¿Ok? Separación longitudinal. Entonces, supongamos que tenemos una aeronave volando en esta aerovía, la Upper Mike 415. En base a la aeronave que estoy mostrando acá en la lámina, vamos a determinar qué aeronave está en la misma derrota que esta aeronave, está en una derrota opuesta o está en una derrota que se cruza. Para eso tenemos que considerar la derrota de esta aeronave. Entonces, la tenemos acá. En este sentido, está sobre la Upper Mike 415. Entonces, vamos a medir acá 45 grados. Y las aeronaves que estén desde acá que es 0 hasta menos de 45, está en la misma derrota. Entonces, la aeronave verde está en la misma derrota que la aeronave azul. Medimos 135 grados. Y las aeronaves que estén entre 45 y 135 grados, o sea, 45 y 135 grados, son aeronaves que están en derrotas que se cruzan. Esta aeronave va a cruzar la derrota de esta. La aeronave ploma va a cruzar la derrota de la aeronave azul. Medimos 225 grados. Y las aeronaves que estén entre más de 135, pero menos de 225 grados, están en derrotas opuestas en relación a esta aeronave. ¿Okay? Derrotas opuestas.
medimos 315 grados y las aeronaves que se encuentren entre 225 grados a 315 grados están en derrotas opuestas, perdón, dos derrotas que se cruzan en relación a la aeronave azul. La aeronave ploma va a cruzar la derrota de la aeronave azul. Y las aeronaves que se encuentren acá, de más de 315 hasta 0 o menos de 45, están en la misma derrota. ¿Se entiende? ¿Está claro esto? Sí, licenciado. ¿Por qué es importante establecer qué aeronave está en la misma derrota, qué aeronave está en derrota opuesta o qué aeronave está en una derrota que se cruza? Porque en base a esto vamos a tener mínimas de separación para aeronaves que van a cruzar la derrota, para aeronaves que están en la misma derrota, y vamos a ver qué sucede con las aeronaves que están en derrotas opuestas, cómo se los va a separar. ¿Okay? Entonces, empecemos con la separación longitudinal en función tiempo primero. Acá vamos a manejar minutos, ¿ok? Tenemos dos aeronaves en la misma derrota y al mismo nivel, ¿ok? Misma derrota, mismo nivel. ¿Cuánto tiempo tiene que proporcionarse a estas aeronaves en la misma derrota y al mismo nivel? 15 minutos, ¿ok? Estos 15 minutos aplica siempre y cuando la primera aeronave y la segunda tienen la misma velocidad, o la primera es un poco más veloz y la segunda es menos veloz. ¿Por qué? Porque si fuera al revés, si la primera es menos veloz y la segunda es más veloz, estos 15 minutos se van a reducir. En ese caso, si ese fuera el caso, se tiene que aplicar una separación distinta antes de que los 15 minutos se vean afectados, o sea, antes de que se reduzcan los 15 minutos. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Sí, licenciado. Ok. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, nótese que en el primer caso no tenemos ayudas a la navegación? ¿Qué pasa cuando tenemos ayudas a la navegación a lo largo de la ruta? Establecemos igual. La primera aeronave, la segunda aeronave, misma derrota, mismo nivel. ¿Cuánto tiempo podemos aplicar para separarlos? 10 minutos. Siempre y cuando tengamos ayudas a la navegación. ¿Por qué? Porque las ayudas a la navegación nos permiten controlar frecuentemente la posición y la velocidad. Mencioname un ejemplo de ayuda a la navegación, Arancibia López. El por sería uno, licenciado. Ok, el board. Con el board tú puedes controlar posición y velocidad. Frank Joseph, Sí, licenciado, por la distancia mínima que es, son de los 10 minutos. ¿cómo harías eso? A ver, dime, a ver, o sea, me estás repitiendo lo que estás viendo ahí. ¿Cómo controlarías posición y velocidad en base a un board? Ponte un ejemplo de cualquier board, acá el board de Virubiru, digamos. La aeronave que va por delante del bord de Virubiru tendría que ir más lento. Por eso era pues necesario agarrar ahí la práctica y empezar a hacer y calcular, o sea, a ver, otro. Irán, ¿qué es Irán? Irán Abi, ¿quién es Irán Abi? ¿Estás ahí? No estás. Eric, ¿cómo puedes controlar posición y velocidad en base al BOR, como ha mencionado Arancibia López? O sea, me estás diciendo que el BOR te da distancia. Solamente si fuera un BOR DM. Definitivamente. Solo si fuera un BOR DM te puede dar distancia o puedes utilizar
también al borde para tener distancia. Solamente al borde. O sea, ¿puedes utilizar solamente al borde para obtener distancia? Eso te estoy preguntando, ¿sí o no? Ya, sí, ¿cómo lo haces? No, a ver, no me estás entendiendo. Me has dicho que si el borde es borde DME o está asociado a un DME, puedes tener la distancia, sí, el DME te da la distancia. Ahora, la pregunta era, si solamente fuera borde, si no está asociado a un DME, ¿puedes tener la distancia con tu aeronave? Me has dicho que sí. ¿Cómo lo haces? A ver, ¿alguien dice lo contrario? A ver, ¿qué dices vos, Adrián? Licenciado, para poder medir distancias se necesitaría de un DME, porque el BOR netamente nos va a dar una dirección, no sé, la dirección de la aeronave. Tal vez, licenciado, en el momento, en función a la hora en la que ha notificado la aeronave que ha pasado por encima del BOR, tal vez con eso sería. La hora que ha pasado sobre el borde, ya, o sea, no puedes tener distancia, eso me estás diciendo. No, netamente solo BOR no. Ok, ¿qué dices vos? Valdivia Coaquira, ¿quién es Valdivia Coaquira? Presente, Lick. Sí, Sí, igual que él, pienso que solo BOR no te da la distancia, solo la dirección. ya. A ver, vos, Danner, ¿qué cosa dices vos? A ver, pienso que tal vez se podría con trigonometría si tenemos el radial y calculamos o cronometramos el tiempo. O sea, el controlador va a estar 50 aeronaves y va a estar haciendo trigonometría con su hoja y su calculadora, ¿eso me estás diciendo? Mm, Bueno, de esa forma no, pero sí sería una forma. A ver, te voy a llevar un día a las 2 de la mañana a ver si vas a poder calcular eso con 20 aeronaves volando ahí. A ver, ¿alguien tiene algo más que decir? Fabiola, ¿ya estás ahí? Sí, Lice, pero pienso de la misma manera, el BOR con el DMA sí nos dan la distancia, pero en otro caso no. El BOR solito no. Ok. ¿Nadie más? Por las radiales quizás, licenciado. ¿Quién eres vos? A ver, ¿qué cosa te llamas? Alex. Alex, ¿qué cosa dices? A ver, habla más fuerte. Por las radiales quizás podemos determinar la ¿Cómo posición. estamos? No, a ver, te estoy diciendo, ¿puedes determinar distancia solo con un BOR, sí o no? Eso te estoy preguntando. En este caso no, licenciado, perdón. ¿Ya nadie más tiene que decir? Tal vez con el BOR solo se podría estimar una distancia aproximada por los tiempos en los que se ha notificado. Por ejemplo, no, si uno pasa a una hora determinada y otro pasa unos 10 minutos después o 15 minutos, entonces si tiene la misma velocidad, se mantendría esos 10 minutos de distancia. Ya, pero ya está, el controlador sí, pues, existe la navegación estimada, que es en base al reporte de posición de la aeronave. Eso va a ver esta navegación ya. Pero, o sea, no, pero la pregunta es clara, o sea, ¿puedes tener la distancia o no puedes? Ya, no te estoy diciendo si puedes estimar la distancia. Ya se les han acabado las ideas, entonces. Puedes tener la distancia. ¿Qué distancia pero vas a tener? ¿Qué distancia te mide el DME? A ver, ¿quién está aquí? Pablo. Pablo, Sí, Lice. ¿qué distancia te mide el DME? El DMD mide la distancia en línea, se puede decir que la hipotenusa, la distancia en línea recta La distancia, si me dices la distancia entre en el línea recta, avión, entre el avión y la estación. la distancia oblicua entre la posición
de la aeronave y la estación que está en tierra, ¿ok? Ok. Ok. Entonces, ¿cómo puedes obtener la distancia solamente con el BOR, sin el DME? A través de la navegación satelital. O sea, te va a dar una distancia GPS, una distancia a través del Global Navigation Satellite System. No han visto aquí acaso, porque a ver, ahí está, BOR GNSS. Distancia desde un punto común. Te está haciendo la segunda aeronave. Te va a dar distancia GNSS. No necesita medir la distancia DME. Te va a dar la distancia GNSS. ¿Han entendido? Sí, Liceo. Ok, entonces con navegación satelital puedes tener la distancia. Y le puedes preguntar al piloto, confirme distancia GNSS al punto Locox. Y te puede dar. Porque en Locox no hay DME, ¿verdad? ¿O hay DME en Locox? No, Liceo. No hay, entonces le puedes pedir por distancia GNSS. Muy poco lo utilizan acá porque, bueno, en realidad aplicar ese tipo de separaciones con control por procedimientos es bastante dificultoso, pero lo puedes hacer. Pero tampoco vas a sacar tu hoja y vas a hacer ahí trigonometría como dice el Dan. Pero los principios de trigonomía están para la navegación satelital. Ya, digamos que has razonado más o menos el Dan, el resto no sabe. Ok, 10 minutos. Entonces, ¿cómo te permite controlar la posición y la velocidad, las ayudas a la navegación? Lo que estaban mencionando anteriormente de que puedes llegar a calcular un estimado, sí. Digamos, si el piloto te dice, voy a estimar, este piloto te dice, voy a estimar llegar a esta ayuda a la navegación a las 14:25, y le preguntas al piloto de la aeronave verde, y ese te dice, voy a estimar llegar a la ayuda a la navegación que está acá a las 14:34. ¿Cuántos minutos hay entre 14:25 y 14:34? 9 minutos. 9 minutos. ¿Tendré el mínimo entonces para cuando estén por acá? Porque No, por ya. acá puedo tener los 10 minutos, pero a medida que se van acercando se va a reducir a 9. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Controlar la velocidad de esta aeronave o de esta. Hacer que esta incremente o hacer que esta reduzca. Por eso te dice, te permite controlar frecuentemente la posición y la velocidad. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, Lice. Una Sí, pregunta, Liceo. sí, Dime, ¿quién eres para empezar? Arancibia, Franco. Franco, dime. ¿Podría llegarse el caso en que a la de delante se le pida que reduzca y a la otra, perdón, que incremente la de delante y la de atrás que reduzca? Que si el Sí. tiempo fuera muy corto. O sea, si a los dos dices, ¿no? O sea, ¿cuándo se hace eso, digamos? Por ejemplo, si esta aeronave vos necesites que reduzca a Mach.78, estaba con Mach.8, y te dicen, no, no puedo reducir a Mach.78, solo puedo reducir hasta Mach.79. Entonces, ¿qué haces? No le vas a reducir, pues, ¿verdad? Entonces, le puedes incrementar, y te va a decir, tampoco puedo incrementar a mucho más, puedo incrementar máximo Mach.81. Aquí la aeronave azul. Entonces vos le consultas a este si este puede reducir, porque eso está sujeto a la aquiescencia del piloto. El piloto sabe cuánto puede reducir y cuánto no. Entonces, si este puede, vos necesitabas variar 2 puntos, digamos, o 0.02, ya. Entonces, este puede incrementar 0.01. A este le puedes reducir 0.01 y vas a tener el 0.02 que necesitabas. ¿Entiendes? Sí, Lice. Ok, entonces le puedes a esta acelerar y a esta desacelerar. Siempre activa para separarlo. Si digamos esta te dice, no, no puedo reducir. Esta te dice, no, no puedo incrementar. Ya. Con el simple hecho de que una no pueda hacer lo que le estás pidiendo, ya está, digamos, ya no puedes hacerlo.
a no ser que esta pueda incrementar 2 puntos, que puede ser muy raro, digamos. O reducir 2 puntos tampoco, es muy raro. Pero entonces, si no pudiera, entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Tienes que separarlos de alguna forma, te dice, ¿verdad? Entonces, tendrías que aplicar la separación vertical antes de que se reduzcan los 10 minutos. Antes de que se reduzcan estos 10 minutos, a una de las dos las tienes que subir o bajar. ¿Cuál tiene la preferencia según el anexo 2? William, ¿quién sube o quién baja en el caso hipotético que estaba planteando Franco? Si no pudiera ninguna aeronave ajustar la velocidad y esto se va a reducir a 9 minutos. ¿A cuál de las aeronaves haciendo o desciendo? ¿A la azul o a la verde? William, Dice, a la aeronave que va por delante, Luis. esa sube o baja. Ok. ¿Qué dices vos, Ricardo? No está. Gerson. Eric. ¿Crees que era la aeronave verde? Ok, sí. La segunda aeronave, la que va a llegar después, esa debe subir o bajar. Quien tiene preferencia de mantener el nivel es esta, la que está por delante. Ok, la segunda, entonces, a esta la subes o la bajas. ¿Está claro? Pero bueno, eso teníamos que hacer más adelante con práctica, pero ahora aquí. Esperen un rato. Ok, ¿se me escucha? Sí, Lice. Ok, entonces, así se tiene que separar a las aeronaves que tienen ayudas a la navegación a lo largo de su ruta. ¿Ok? Continuamos con la función tiempo. Vamos a ver ahora qué pasa con una aeronave que está en una ruta con la derrota que se presenta. ¿Dónde está el? Con la derrota que presenta acá la aeronave azul y una segunda aeronave con esta derrota que es la misma derrota por detrás de la aeronave azul. A ver, ¿ok? Tenemos un aeródromo o un punto de notificación que nos va a servir de referencia. Entonces, esta aeronave es 20 nudos más veloz.
Estamos hablando de aeronaves al mismo nivel, misma derrota. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que separarlo? 5 minutos. 5 minutos como mínimo. No tiene que reducirse de 5. ¿Ok? No tiene que reducirse de 5. A cuando esta aeronave que está por delante tiene una velocidad con 20 nudos más que la segunda, que la aeronave verde, 5 minutos es suficiente como mínimo. Puede ser más, pero no menos. Igual, tenemos un aeródromo, un punto de notificación. Tenemos dos aeronaves y la primera en este caso va a ser 40 nudos más veloz. 40 nudos más veloz tiene que estar separado con la segunda aeronave al mismo nivel y a la misma derrota con 3 minutos. 3 minutos, como mínimo. No puede ser menos. Ahora, bueno, ya les he explicado cómo determinas estos 5 minutos, ¿verdad? En base a un punto de notificación o en base a un aeródromo. ¿Por qué dirá un aeródromo? Con punto de notificación ya hemos ejemplificado, pero ¿por qué dirá un aeródromo? A ver tú, estamos hablando de mismo nivel, misma derrota. ¿Por qué dirá un aeródromo, Liz? Porque, mm, porque quizás de ahí han salido, dice, las aeronaves, o sea, han despegado quizás de ese aeródromo y mediante eso se les puede calcular la separación Sí, longitudinal. sí, si han despegado de ahí, entonces ese va a ser tu referencia. Digamos, ha despegado a tal hora la aeronave azul, luego ha despegado a tal hora la aeronave verde. Con la velocidad, entonces van a subir al mismo nivel los dos, entonces tú puedes calcular en base a esa hora de despegue a qué hora va a estar. ¿Está claro? Ahora, lo otro es también que puedas usar ¿qué se llama? No han despegado, pero están volando en esa ruta y ahí tienes una radioayuda principal del aeródromo, digamos un BOR, no sé. Entonces, en base a eso, tú calculas cuánto tiempo hay. Estimado a ese BOR, digamos, le puedes preguntar, entonces te va a decir, qué sé yo, estimo a tal hora, el otro estimo a tal hora y calcula si va a haber los 5 minutos. ¿Okay? Si vas a tener la misma velocidad y en un punto has calculado que hay más de 5 minutos, ya no necesitas preguntar, porque si tienen la misma velocidad, tomando en cuenta que ese tiene que ser 20 nudos más veloz. ¿Okay? Siempre y cuando sea este 20 y en este caso 40. Nunca se va a reducir. ¿Se dan cuenta, verdad? Nunca se va a reducir porque este está más veloz. Y si has determinado que habían 5, entonces no hay problema. Eso se va a mantener. A no ser que esta aeronave verde incremente su velocidad. En ese caso, ¿qué tienes que hacer? Para que no suceda eso, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué se te ocurre? Laura Machaca. ¿Qué es Laura Machaca? Sí, Lice. Laura Machaca, que para que no ocurra eso, ya hemos dicho, esta aeronave, aquí está, la de color azul, 20 nudos más veloz que la aeronave de color verde, 5 minutos antes. Nunca debería reducir estos 5 minutos porque este es 20 nudos. Es más, si esto sigue, ¿qué se llama? Transcurriendo el tiempo, estos 5 minutos se van a incrementar, ¿verdad? Porque este es 20 nudos más. 5,5, no sé cuánto llegará a ser. Pero, ¿qué pasa si esta incrementa velocidad? En ese caso, para que no se reduzcan estos 5 minutos, ¿qué tienes que hacer? Supongo que la aeronave azul también debería de aumentar su velocidad. O sea, si esta aumenta, a esta tendrá que aumentarla, ¿sí? Y si esta te dice, no, yo no puedo aumentar, te dice, ¿qué haces? En ese caso, Frank, Joseph.
Bueno, si no puede aumentar la aeronave que va por delante, todavía se podría mantener esa distancia de 5 minutos, porque usted indicó que A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no a ver, puede a ver. ser una aeronave, tampoco de las dos. ¿Cuál distancia de 5 minutos me estás hablando? Yo no veo ninguna distancia ahí. Función tiempo, dice. Perdón, una separación de 5 minutos. Ok, los 5 minutos de separación. Ya, ¿qué haces? Te estoy diciendo. Si es que quiere incrementar velocidad y se van a reducir. Eric, ¿qué haces? A ver, a ver, a ver. A ver. La condición acá es que esta sí o sí tiene que tener 20 nudos más que esta. Esta no va a poder aumentar. Esta quiere aumentar. Aumenta y así se reduzca a 10 nudos, ya no aplica pues 5 minutos. Porque la condición es que esta tiene que ser 20 nudos más veloz que esta otra. ¿Entiendes, Eric? Ok. Ya, o sea, si quiere incrementar. Ya, a ver, otra opinión. A ver. José Abner, ¿ya estás ahí? Sí, le sé. ¿Qué dices vos? Bueno, en ese caso, si la aeronave 2 solo aplicaría separación vertical o si así era, bueno, la primera aeronave que está delante lo mantendría en un nivel igual, en el otro lo ascendería o lo descendería Ya, para también dices que, vertical entonces. Ok. ¿Alguien dice sí, otra cosa? A ver, Albert. ¿Y se le podría negar la petición de aumentar su velocidad? Exacto. Le puedes negar, le puedes decir negativo, porque tengo otra aeronave por delante de usted que tengo el mínimo, y si usted aumenta, se va a reducir. Mantenga esa velocidad o inferior. Si él no quiere, recién, como dice Eric, ok, quiere incrementar, está bien, o sube o baja. Entonces él decidirá, o mantiene ese nivel, o baja para incrementar, o sube. ¿Está claro? Sí, Lice. Ok, por eso existe el control de velocidad. Le puedes decir, ok, mantenga esa velocidad o inferior. Le pide su velocidad, le pide su velocidad. Hay los 20 nudos justo o hay un poquito más, entonces no puede aumentar esto. Entonces tienes que restringirle la velocidad a la aeronave verde. Mantenga esa velocidad o inferior. Porque si quiere incrementar, esto se va a reducir. ¿Se ha entendido? Sí, Ahora, Lice. esto de los 20 nudos que más adelante, así está en el PAN-SATEM. Más adelante yo les voy a decir en la práctica cómo está. ¿Ok? De los 3 minutos es análogo, o sea, se entiende, ¿no ven? O hay alguien que no entiende, como si me dijeran, entiendo con peras, pero no con manzanas, digamos. 40 nudos, lo mismo se hace. Ok. Separación longitudinal, función tiempo, esta vez, pero en derrotas que se cruzan. ¿Ok? ¿Se ve ahí las derrotas que se cruzan? Al punto de cruce, ahí está el punto de cruce. Por si acaso la aeronave no está aquí abajo, no está llegando, está en el punto de cruce ahí, ya está dejando. Y la otra aeronave está acá. ¿Cuánto tiene que haber? 15 minutos. Vean que no hay ayudas a la navegación, no hay nada. Si tienes ayudas a la navegación a lo largo de la ruta, puedes reducir a 10 minutos al punto de cruce. Nótese eso. 10 minutos. ¿Por qué? Nos va a permitir controlar posición y velocidad de manera frecuente.
Aeronaves que ascienden y siguen la misma derrota. Ya no están al mismo nivel ahora. Todos los casos que hemos visto acá al mismo nivel. Ahora ya no están al mismo nivel, sino van a ascender y van a seguir la misma derrota. ¿Qué pasa? Tenemos una aeronave ahí volando, la aeronave verde. ¿Se ve la aeronave verde? Sí, dice. Ok, ahí está, en un nivel cualquiera. Pónganse el nivel que se les dé la gana. Tenemos otra aeronave que está por debajo y quiere ascender. Aquí está la aeronave azul. Va a cruzar el nivel de la aeronave verde. ¿Cuánto tiempo tiene que haber entre la aeronave azul y la aeronave verde? Eso es lo que vamos a determinar. Cuando inicia el ascenso, tiene que haber 15 minutos. ¿Ok? Cuando inicia el ascenso. Cuando está cruzando el nivel de la aeronave verde, tiene que mantenerse esos 15 minutos. Cuando ha llegado a separarse ya 1000 pies por encima de la aeronave verde, tiene que mantenerse esos 15 minutos. ¿Se entiende? Ok. Aeronaves que descienden y siguen la misma derrota. Esta vez tenemos la aeronave verde ahí y tenemos una aeronave ahí arriba. Quiere descender. Cuando inicia el descenso respecto a la otra aeronave, tiene que haber 15 minutos. Cuando cuando cruza el nivel de la aeronave verde, tienen que mantenerse esos 15 minutos. Cuando ya se ha separado 1000 pies por debajo de la aeronave verde, tienen que mantenerse esos 15 minutos. Puede continuar descendiendo, pero ya hay una separación vertical acá. Estos 15 minutos, a partir de estos 1000 pies de que ya hay separación, ya no nos interesa si se reduce o no. A no ser que tengas otros tránsitos aquí abajo, con esos otros tránsitos deberías separar. ¿Se entiende? Sí, dice. Nótese que la aeronave acá está descendiendo por delante de la aeronave verde. ¿Será que puede solo descender por delante o podrá descender por detrás de la aeronave verde? ¿Qué dices, José? ¿Cuántos José hay aquí? ¿Por qué no se ponen otra cosa para diferenciar? Dice, Sí, vos, José, ya, pues vos estás atento, el otro no sé dónde estará. no le entendí muy bien la pregunta. ¿Has visto que aquí la aeronave está descendiendo por delante? La azul está descendiendo por delante de la aeronave verde. Así está en el PANSAT-M. ¿Será que solo así puede descender o podrá descender por detrás de la aeronave verde? O sea, aquí puede estar la aeronave, la azul, descendiendo por detrás. O solo por delante podrá descender. Yo creo que sí podría descender por atrás, manteniendo los 15 minutos, ya que se iría alejando un poco Ok. más, yo creo, la aeronave verde. ¿Qué dices vos, Pablo? Yo digo que sí, Lice. Mientras mantenga esos 15 minutos, sí podría por atrás descender la aeronave azul. Ok. ¿Alguien dice lo contrario? Ok, sí, tienen razón. Puede serlo por delante o por detrás. Lo mismo que para el ascenso. ¿Han visto que para el ascenso la aeronave ascendía por detrás de la aeronave verde? ¿Han visto o no han visto? A esto me refiero. Por detrás. ¿Puede puede ascender por delante? Sí, puede ascender por delante, siempre y cuando mantenga sus 15 minutos. ¿Se entiende? Por detrás de la aeronave que está nivelada o por delante puede ascender o descender. ¿Se ha entendido o no? Sí, dice. Ok. Aeronaves que ascienden y siguen la misma derrota. Esta vez vamos a tener 10 minutos, siempre y cuando tengamos una ayuda que nos permita determinar la posición y controlar la velocidad del aeronave. En este caso, vean ahí la ayuda. Podemos reducirlo a 10 minutos. ¿Se entiende? Sí, dice. 10 minutos. Aeronaves que están descendiendo.
Lo mismo, 10 minutos, con la ayuda que nos permite determinar y controlar la velocidad frecuentemente. Acá. ¿Qué pasa si yo tengo una aeronave que está queriendo ascender y tengo otra aeronave nivelada? ¿Ok? Puedo autorizarle el ascenso a esta aeronave siempre y cuando se encuentre dentro de los 10 minutos en referencia a esta ayuda a la navegación. En referencia a esta ayuda a la navegación. Siempre y cuando se encuentren dentro de los 10 minutos. O sea, 9, 8, 7, dentro de los 10 minutos. O sea, ha llegado, digamos, aquí a las 14:45. Aquí va a llegar a las 14:50, a las 14:55. Entonces, ahí hay 10 minutos. Dentro de los 10 minutos, 14:45, 14:46, 14:47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, yo puedo autorizar el ascenso dentro de los 10 minutos. ¿Ok? Y tengo que tener 5 minutos con la otra aeronave. 5 minutos. 5 minutos. Cuando inicia el ascenso, cuando le está cruzando su nivel y cuando ya está separado 1000 pies por encima. ¿Se entiende? Para el descenso. En este caso, vean igual, dentro de los 10 minutos. En este caso, acá está la aeronave que está nivelada. Y tengo que tener 5 con el que va a descender. Esperen un rato. Aquí se estaba acabando la batería. Y ya. 5 minutos. ¿Ok? Lo mismo. Cuando está iniciando el descenso. Nótese que en este caso, cuando estás autorizando el descenso, cuando ésta se encuentra dentro de los 10 minutos. Si esto pasara acá, ya no autorizas, no puedes, porque no vas a poder tener la condición que te dice que tienes que tener a esta aeronave dentro de los 10 minutos. ¿Ok? Dentro de los 10 minutos. 5 minutos cuando la aeronave está cruzando su nivel. Y 5 minutos cuando la aeronave ya está 1000 pies por debajo. ¿Ok? Ok. Nótese que acá hemos hecho un caso donde la aeronave que está dentro de los 10 minutos está nivelada. En este otro caso anterior hemos hecho cuando la aeronave que está dentro de los 10 minutos es la que va a ascender. ¿Ok? Está ascendiendo por detrás de la aeronave. En este momento agarren una hoja y grafíquenme un caso donde la aeronave va a ascender por delante. Tienen 2 minutos y me mandan en foto a mi WhatsApp. ¿Se ha entendido? ¿Quién no ha entendido? Ok, ya, estoy atento. Tienen 5 minutos, son 14, son 15:26 hasta 15:31.
Ok, se ha acabado el tiempo y ha llegado con horas, está llegando ahí. Ok, se han dado cuenta entonces acá, en este primer caso. ¿En base a qué aeronave se miden los 10 minutos? A los que les he mandado está mal, ya les he calificado, ya está mal. A los que no les he mandado nada, a los que han enviado hasta las 31, ¿no ve? El resto no sirve. Roger, Presente, licenciado. Roger, ¿en base a qué aeronave se miden los 10 minutos? En base a la aeronave la aeronave azul sería, Ya, pero ¿en licenciado, base a la qué? aeronave. Porque aquí hay una secuencia de aeronaves. En base a la radioayuda, licenciado. Pero ¿en base a qué aeronave? ¿Cuál A la que aeronave va, tiene que estar dentro de los 10 minutos? La la azul, que va a sí, ya, ascender pero en todo caso. la que va a ascender, ¿siempre será así? Ah, la que va a descender en el ejemplo que nos puso, licenciado, en todo caso. No, para cualquier ejemplo, para cualquiera de los casos. ¿Me estás entendiendo o no estás entendiendo la pregunta? Sí, sí, la entendí, licenciado. Ya, entonces pensa, a ver, a otro vamos a buscar. Edil Fernando. Ya, respóndeme. Sería la que está 10 minutos dentro de lo que es referente al borde. Pero ¿en base a cuál aeronave? La que está más próxima al borde. La que está más próxima al borde. Pucha, a ver, definí eso. Ya, a ver, otro. Eric. Ha levantado la mano. La última aeronave que ha pasado la radioayuda. O sea, Pablo, a ver vos. La aeronave que tiene una distancia de 10 minutos con la red de ayuda. Que sería, en este caso, en estos ejemplos, sería la aeronave que está más atrás. Pero ¿cuál es esa aeronave? ¿Alguien La puede? azul en el ejemplo. Yo sé que es la azul. Yo- A ver, Rafael, vos que estabas ahí razonando, a ver, dinos cuál aeronave. Yo digo que respecto, en el ejemplo que nos dio a hacer, la aeronave verde, porque es la última que pasó sobre la radioayuda. No, no, a ver, a ver, a ver. O sea, ya, nadie más, ¿no? Yo creo que al siguiente semestre van a saber ya. Ven, que, a ver, ¿qué aeronave ha pasado primero por la ayuda a la navegación? ¿La verde o la azul? La verde. La verde. Ok, entonces esa sería la primera aeronave que ha pasado la radioayuda.
¿Y cuál sería la segunda aeronave que ha pasado la radio vida? La azul. Ok, entonces, en base a la segunda aeronave, hay que medir los 10 minutos. Así esté ascendiendo la segunda, o la segunda es la que esté nivelada. ¿Se ha entendido? Sí, sí, Lisa. Ok, ¿quién no ha entendido? Conste, yo estoy preguntando y la Excel está grabando. Todos han dicho que han entendido. En base a la segunda aeronave, entonces, a la segunda aeronave hay que medir que se encuentre dentro de los 10 minutos. ¿Está claro? Sí, Lice. Para este caso lo mismo. Vean, ahí está nivelado. Si ustedes hubieran agarrado esto y esto solamente lo hubieran puesto aquí abajo subiendo, ya estaba era la respuesta de lo que tenían que hacer. Pero otros no sé de dónde han sacado 5 aeronaves, una más atrás de la radioayuda, no sé. Bueno, ahí también me he dado cuenta que algunos, unos entienden qué es perfil y otros no entienden o no diferencian entre perfil y planta. Así que, ¿qué vamos a hacer? Aeronaves que ascienden y derrotas que se cruzan. Tenemos una aeronave nivelada. Tenemos una aeronave que está un nivel por debajo, o puede estar 2, 3, no sé, pero va a cruzar el nivel de esta aeronave. Pero es una derrota que se cruza. Ahí vean la diferencia entre una vista de perfil y una vista de planta. ¿Ok? Va a cruzar su nivel y va a cruzar su derrota. No está en la misma derrota. En los casos anteriores eran misma derrota. Vean, todos de perfil. ¿Cuánto tiempo? 15 minutos. Cuando no tienes ayudas a la navegación. 15 minutos. Lo mismo. Cuando inicia el ascenso, cuando está cruzando su nivel y está cruzando su derrota, y cuando se ha separado 1000 pies por encima de la aeronave. 15 minutos. ¿Qué pasa si tenemos para el descenso? Lo mismo, 15 minutos. Cuando inicia, cuando está cruzando su nivel y su derrota, y cuando está 1000 pies por debajo. Si tenemos ayudas a la navegación, 10 minutos, reducimos a 10 minutos. Cuando inicia el ascenso, cuando está cruzando su nivel y su derrota, y cuando ya está 1000 pies por encima de la aeronave. Para el descenso lo mismo, 10 minutos, reducimos a 10 minutos. Cuando inicia, cuando está cruzando su nivel y su derrota, y cuando está 1000 pies por debajo. Hasta aquí preguntas. ¿Ninguna? Ok. Aeronaves que siguen derrotas opuestas. ¿Cómo se las separa? Entonces tenemos acá la aeronave verde y la aeronave azul. En algún punto, por si acaso están en diferentes niveles. En algún punto van a cruzarse estas dos aeronaves. Entonces, si esta quiere subir y esta quiere bajar, o solo esta quiere subir, ¿cuándo podría ser? A partir del momento en el que se cruzan, esperar 10 minutos y recién podría subir. O esta podría bajar. O en su defecto, esta podría subir y esta podría bajar. Pero son 10 minutos. No son 20, cuidado, estén sumando aquí 10 más 10, 20. No. Los 10 minutos que transcurran desde este momento hacia la izquierda son los mismos 10 minutos que transcurren desde este momento hacia la derecha. Solo que el tiempo que está transcurriendo hacia la derecha es para la aeronave azul y el mismo tiempo que está transcurriendo hacia la izquierda es para la aeronave verde. ¿Se entiende?
licenciado. Ok. Separación longitudinal, función distancia. Nótese acá por si acaso que no hay separación para aeronaves en ascenso o descenso de rutas opuestas donde las aeronaves se crucen de frente. Ok, o sea, pues es que no hay pues cómo explicarles aquí, no me ven. Y ahora, ¿se entiende, pero no ve? ¿O no se entiende? ¿Entienden o no entienden? O sea, no han llegado al punto de cruce. La verde está acá, la azul está acá. Y a la verde le autorizas a subir y a la azul le autorizas a bajar. Digamos. No hay. ¿Se están dando cuenta de eso? ¿Y a quién no ha entendido? Ya, todos están entendiendo, consta. Ahora vamos a ver la separación longitudinal en función distancia. Ahora sí es distancia franca. Tenemos aeronaves al mismo nivel y la misma de ruta. El primer caso. Vean ahí el DME, me da la distancia de la primera aeronave, me da la distancia de la segunda aeronave. Entonces, yo tengo que tener 20 minutos entre la primera y la segunda. ¿Cómo determino yo esas 20 millas? ¿Cómo puedo determinar esas 20 millas? Irán, ¿ya estás ahí? Ese es José Cardoso. ¿Cómo puedo determinar esas 20 millas? Así como está en el gráfico. ¿Cómo determino? Porque al piloto no le vas a decir, ¿me puede dar la distancia con respecto a la otra aeronave? No le vas a decir así. ¿Cómo lo vas a determinar, esas 20 millas? Sería en función de sus velocidades, tal vez. A ver, ¿quién está levantando la mano? Álvaro. Con una resta, puede ser, licenciado, la resta de la distancia oblicua de la aeronave verde al DME con la distancia oblicua de la aeronave azul al DME. Exacto. Preguntas distancia. A la aeronave azul le preguntas distancia al DME o borde DME, lo que hay. Te va a decir, digamos, 30 millas. Recibido. Le preguntas a la aeronave verde, distancia al borde DME. ¿Cuánto te tiene que decir como mínimo para que sean 20 millas entre una y la otra? 50. 50 millas. Restas las 30 menos las 50, hay 20 millas. Ok. ¿Qué es lo siguiente que deberías hacer para que esas 20 millas se mantengan? Que los dos tengan una misma velocidad. Que tengan una misma velocidad o el de adelante sea un poco más veloz, ¿verdad? Porque si no te aseguras que tengan la misma velocidad, en ese momento que tú has medido las distancias, puede ser que hayan habido las 20 millas, pero más adelante por la diferencia de velocidad puede existir una reducción de las 20 millas. ¿Se entiende o es muy difícil eso? Se entiende, Lisa. Ok. ¿Qué pasa si tengo un punto de recorrido? Ya no es DME. ¿Cómo hago esas 20 millas? ¿Cómo determino esas 20 millas? Porque acá dice DME y o punto de recorrido en un emplazamiento común o el mismo punto de recorrido. Ya pues a ver, ¿quién está ahí? Tengo que verlos. Yo siempre tengo que preguntarles. Nadie puede. ¿Lice podría ser de forma satelital? Sí, distancia GNSS. Distancia GNSS a Locox. Te dice 40 millas. Distancia GNSS a Locox. El otro te dice, qué sé yo, 60 millas. ¿Hay las 20 millas? ¿Hay las 20 millas?
40-60, ¿hay o no hay? Sí. Ok, entonces hay. Para el segundo caso, cuando la aeronave por delante tiene 20 nudos más que la segunda aeronave que está esta de color verde, puedes reducir a 10 minutos. Lo mismo, perdón, 10 millas. Reduces a 10 millas. Lo mismo. Restas las distancias y puedes determinar cuánta distancia hay entre la aeronave verde y la aeronave azul. Para derrotas que se cruzan, vean el punto de cruce de las derrotas. Acá están las derrotas que se cruzan. Tengo que aplicar como mínimo 20 millas, ¿ok? 20 millas. Si la aeronave que está por delante o la que va a llegar primero al punto de donde se cruzan las derrotas es 20 nudos más veloz que la segunda que va a llegar al punto donde se cruzan las derrotas, puedo aplicar 10 millas, ¿ok? ¿Está claro esto? Sí, Lice. 20 millas. Y 10 millas para el segundo curso. Aeronaves que ascienden y siguen la misma derrota. Lo que hemos visto anteriormente era aeronaves que ascendían y descendían, pero en función tiempo. Ahora vamos a ver aeronaves que ascienden y descienden, pero en función distancia, en la misma derrota. Vean que para la misma derrota, para establecer distancias, ¿yo qué necesito? Sí o sí necesito un DME o un punto de recorrido. Un DME o un punto de recorrido que me permita determinar la distancia y hacer las restas que habíamos hecho para determinar las 10 millas. Entonces, cuando inicia el ascenso, tengo que tener 10 millas. Cuando le está cruzando el nivel a la segunda aeronave, en este caso, tengo que tener las 10 millas. Y cuando cuando ya está 1000 pies por encima, tengo que mantener las 10 millas. ¿Okay? 10 millas. Para el descenso lo mismo. 10 millas cuando inicia el descenso, 10 millas cuando cruza su nivel y 10 millas cuando está 1000 pies por debajo. Derrotas opuestas. El momento en el que se prevé que se cruzan las aeronaves. ¿Ok? Momento en el que se prevé que las aeronaves se cruzan. Tengo que tener, desde que la aeronave inicia su descenso, con respecto a la otra aeronave, 10 millas. O cuando esta aeronave inicia su ascenso, con respecto a la otra aeronave, 10 millas. O si esta inicia su ascenso y esta inicia su descenso, en ambos casos, 10 millas. ¿Ok? ¿Cómo calculo esas 10 millas? Restando, pues, restando las distancias. En el caso de la aeronave azul, ¿qué le tengo que preguntar? La distancia oblicua. Claro, sí, pero ¿cómo le pregunto? Porque aquí se están dando cuenta que una se acerca y otra se aleja, ¿verdad? A ver, ¿cómo preguntas, Danner? Primero, no fue primero la distancia oblicua de ambas y a eso... Pero ¿cómo preguntas? Yo No. ya sé que... Pero ¿cómo preguntas? No, aquí sí paso. Eric, ¿estabas levantando la mano? Ya, pero no sin decir en alejamiento. Le puedes preguntar a la aeronave azul, digamos que sea el Boliviana 610. Boliviana 610, distancia al borde Paz, digamos. O distancia al, no dices en realidad en la fraseología borde Paz, no.
solamente dices distancia a Borpaz. Pues saben que está asociado a un BO, a un DME, entonces te va a dar. Ok, entonces. Y al otro le preguntas distancia del Borpaz, o sea, uno que se está alejando y otro que se está acercando. ¿Se entiende? Okay. Ahora eso sí, yo sé que alguien por ahí te debe decir distancia de alejamiento, o sea, no hay eso en la fraseología. Algún día te darás cuenta que vamos a hacer. Ya, ¿alguna pregunta? Nadie. Okay. Separación longitudinal en función tiempo número Mach. Aquí vamos a preguntar el número Mach. Nótese que esta separación es para aeronaves que se encuentran al mismo nivel y en la misma derrota. ¿Ok? Mismo nivel, misma derrota. Podrá aplicar, a ver, después les voy a preguntar eso, a ver, primero veremos. Número Mach igual o superior 10 minutos. Si el número Mach de la aeronave azul es igual que la de la aeronave verde, o es superior 10 minutos. ¿Okay? Si la aeronave que está por delante, la de azul, la de color azul en este caso, tiene una velocidad que exceda en 0.02 Mach, 9 minutos. ¿Okay? 9 minutos. Si la aeronave que está por delante excede en 0.03 Mach respecto a la segunda, 8 minutos. Si la aeronave que está por delante excede en 0.04 Mach a la segunda, 7 minutos. Si la aeronave que está por delante excede en Mach 0.05 a la segunda, 6 minutos. Si la aeronave que está por delante excede en 0.06 Mach a la segunda, 5 minutos. ¿Se dan cuenta que mientras más veloz es la de adelante, se reduce menos el tiempo? Ok. Ahora bien, te dice misma derrota, mismo nivel. Les hago una consulta. ¿Será que podrá aplicar para derrotas opuestas mismo nivel? Perdón, derrotas que se cruzan, derrotas opuestas no, pero derrotas que se cruzan mismo nivel. ¿Será que puede aplicar esta separación para derrotas que se cruzan al mismo nivel? Nadie dice nada. Adrián. Sí, licenciado. Puede aplicar bajo los mismos conceptos. Ya 7 minutos cuando la de adelante o la que va a ir primero es 0.04. 5 minutos cuando la que está adelante 0.06 Mach. Así correcto, ¿verdad? ¿O a qué te refieres que sí? Sí, según yo sí se podría aplicar en función a lo que aumenta el número max, se reduce los minutos de Para derrotas que se separación. cruzan. Okay. Sí. ¿Qué dices, Pablo? Yo igual estoy de acuerdo, Liz, sí podría aplicar en el mismo caso. Ok, En bailar. diferentes casos. Sí, Liz, yo digo que igual podría aplicar. Ok. Rafael, ¿vos qué dices? Igual digo que podría aplicar. Ok, ¿hay alguien que diga que no puede aplicar? Ok, sí, tienen razón. Aplica para derrotas que se cruzan. ¿Por qué? Porque vas a tener la separación a un punto, ya sea con 7 minutos, 6 minutos, 5 minutos, 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos, dependiendo del número Mach de la aeronave. Preguntas hasta acá. ¿Quieren pasar de corrido o hacer un descanso y después continuar? Descanso y después continuar, por favor, licenciado. Sí, vos necesitas descansar. El resto, ¿está de acuerdo?
Ya son las Sí, 4. licenciado, por favor. Ya descansaremos 10 minutos, o sea, 10 minutos, ya vayan a mojarse la cabeza y 10 minutos vuelven, pero 10 minutos, pero estén como en el aula. Ya, 10 minutos, nos vemos. Alisten su calculadora, por favor.